Hola a todos, Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para todos ustedes aquí en YouTube. La Junta Central Electoral de la República Dominicana ha dejado abierto el proceso, ha dejado como abierto o iniciado la campaña electoral para la elección presidencial de este año 2024 en la República Dominicana. Y motivado por eso, me, me veo en la alegre situación de comentar con ustedes algunos puntos referentes a este mismo. La República Dominicana elegirá el domingo 19 de mayo de 2024 no solo al presidente de la República, sino a los 32 diputados, 32 senadores, 178 diputados, 20 miembros al Parlacén, si no me equivoco, y a los diputados de ultramar. ¿Cómo está el ambiente electoral en la República Dominicana? El ambiente electoral dice que aunque la República Dominicana es un sistema electoral donde existe la segunda vuelta, es decir, que si el candidato presidencial en la primera vuelta electoral, ninguno de ellos saca el 50% por ciento más uno, el 50% más un voto, entonces se tiene que ir a una segunda elección. Eso es lo que los argentinos llaman el balotaje, que si no me equivoco de Argentina fue que se copió el modelo en el año 96, porque en ese año las elecciones las tenía ganadas el doctor José Francisco Peña Gómez. Entonces, para esas elecciones, Balaguer impuso el sistema de la segunda vuelta para que en un proceso de segunda vuelta todos los partidos de oposición se unieran alrededor del candidato de lo que ellos llamaban el Frente Patriótico, que era Leonel Fernández, todo con la intención de evitar que Peña Gómez llegara a presidente, y eso se logró. Es decir, hasta en eso se ve la influencia de Peña Gómez como político, el cual, sin haber llegado a ser presidente, es una de las personas que más ha influenciado en muchísimas leyes del Estado Dominicano, en muchísimas leyes e instituciones. Bueno, lo dicho, en Argentina a ese sistema de gobierno se le llama balotaje. ¿Qué tiene de bueno ese sistema de gobierno? Bueno, tiene de bueno de que quien gana las elecciones las gana de verdad. Porque las elecciones en la República Dominicana hasta ese momento tenían un ligero tufo a ilegitimidad cuando algunos presidentes eran electos hasta con 35% de los votos, por haber sido el presidente que había sacado más votos en las elecciones. Al imponer el sistema de segunda vuelta, ya no hay forma de que ningún candidato gane con menos del 50% de los votos, aunque cuando Hipólito Mejía ganó en el año 2000, se quedó unas milésimas por debajo del 50%, pero la negativa de Balaguer a asociarse al PLD para la segunda vuelta y el apoyo que le había dado Balaguer a Hipólito para la segunda vuelta hacía imposible al PLD ganarla, así es que Danilo Medina aceptó esa derrota frente a Hipólito, aunque Hipólito se quedó pocos votos por debajo del 50%. Después de ahí, todos los presidentes que han ganado por necesidad han tenido que sacar más del 50% de los votos. O si no, más del 50%, por lo menos ya en la segunda vuelta, haber sido el triunfador. Eso le da más legitimidad de origen a las autoridades electas en la República Dominicana. Todo apunta, según las encuestadoras de prestigio, de que
no habrá segunda vuelta este año en la República Dominicana, puesto que todo apunta a que el partido en el gobierno, con el presidente Luis Abinader a la cabeza, no solo va a aumentar la ventaja con la que ganó la primera vez en el 2020, que sacó con cerca de un 52% de los votos, sino que aparentemente Abinader estaría en capacidad de sacar hasta un 60% de los votos en la primera vuelta electoral de este año. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que el PLD, el cual tenía la particularidad hasta ese momento de aprender de la historia electoral de la República Dominicana, sobre todo ellos examinaron todos los procesos electorales que había habido en la República Dominicana, en los cuales había participado el PRD, y habían visto los errores que habían llevado al Partido Revolucionario Dominicano a pasar a ser el partido más grande del país, a ser un partido minoritario, y ellos, aprendiendo de esos errores, habían aplicado políticas de unidad interna que les garantizaba a ellos no pasar por el mismo proceso que el PRD y al mismo tiempo aplicarle a través de artimañas políticas al PRD divisiones a través de compra de líderes y compra de voluntades para agrandar ese talón de Aquiles que tenía el PRD. Pero en ese partido que actuaba con inteligencia política hasta ese momento, la ambición política de sus máximos líderes, el presidente del partido, Leonel Fernández, y el presidente de la República, Danilo Medina, los cuales tenían un pugilateo desde hacía mucho tiempo por quién era el líder máximo del partido, la falta de humildad entre ellos mismos lo cegó de manera tal que ellos se olvidaron de las cosas que lo habían mantenido en el poder durante tanto tiempo, y era el haber aprendido de la historia y hacer una forma de historia aplicada, de conocimiento aplicado, de que mira, el PRD cometió tal error, no podemos nosotros cometerlo, tenemos que mantenerlo compactado, y por lo tanto vamos a ello a seguirlo dividiendo. Utilizaron de manera corrupta las instituciones del Estado, como era el Tribunal Superior Electoral, para que le diera ganancia de causa contra derecho a Miguel Vargas Maldonado, en contra de la mayoría del PRD, y hasta expulsaron del partido al expresidente Hipólito Mejía, el cual era en ese momento el líder más grande que tenía el partido. ¿Qué sucedió? Que sí, ellos dividieron el PLD, pero llevaron al nacimiento del PRM. El PRM nace de el deseo que tenían las grandes mayorías del PRD, que no comulgaban con el liderazgo de Miguel Vargas Maldonado, porque a Miguel Vargas Maldonado se le veía por todos lados que era un pitcher, que era un jugador del PLD, los negocios privados que él hacía con el gobierno, y con lo cual era favorecido por parte del gobierno para que mantuviese una postura dócil hacia el PLD, ellos, creyendo que el pueblo no se daba cuenta, quisieron jugar con la inteligencia del pueblo. La mayoría del PRD se fue con el PRM. El PRM al principio se quiso nombrar Partido Revolucionario Mayoritario. El PRD objetó esto ante la Corte Superior Electoral, recibió ganancia de causa. El PRM pasó a llamarse Partido Revolucionario Moderno. Ese nombre fue aceptado, y para no tener que pasar por un proceso de inscripción del partido en la Junta Central Electoral, porque eso lleva un proceso que quita mucho tiempo, ellos lo que hicieron fue que el partido que había formado el papá de Luis Abinader, que se llamaba Alianza Social
Alianza Social o algo así, no me acuerdo bien cómo se llamaba, que era un partido pequeñito, pero que estaba registrado en la Junta Central Electoral. Ellos lo que hicieron fue pactar con ese partido de que el partido pasaría a llamarse Partido Revolucionario Moderno. Y ahí recibieron cobijo todos los grandes líderes electorales del PRD que se habían ido de ese partido por la situación ya narrada por mí. ¿Qué sucedió? Que ya en su primera elección, donde el Partido Revolucionario Moderno lleva a Abinader como candidato presidencial después de haberle ganado una elección interna a Hipólito Mejía, una convención donde los militantes votaron, donde no, esto no fue de que por encuesta, este método que utilizó ahí Andrés Manuel López Obrador en México para nombrar a dedo a todos los candidatos de su partido, lo cual es una falta de democracia interna absoluta. En el PRD, en el PRM, en el Partido Revolucionario Moderno, se llevó una elección interna donde todo el que era miembro del partido votó y ganó Abinader. Utilizando la inteligencia política, aprendiendo de sus errores del pasado, Hipólito Mejía decidió aceptar su derrota y acompañar a Abinader en esa primera elección del año 2016. Fue la primera elección a la que asistió el PRM y sacó de cuajo en su primera elección 29% de los votos. Es decir, eso fue un partido que nació grande. Y ya para la segunda elección en el 2020, se volvió a hacer otra convención para elegir al candidato presidencial del PRM. La volvió a ganar Abinader y Hipólito Mejía, haciendo uso de inteligencia emocional y jugando sus cartas políticas de una manera muy inteligente, aceptó su derrota, pero en las negociaciones logró que su hija, Carolina Mejía, fuera nombrada secretaria general del partido. Con lo cual, a Hipólito Mejía le quedaba una gran cuota de poder dentro de lo que era hoy en día el PRM. Hasta ese momento que llega la elección del año 2020, el PLD, desaprendiendo de lo que había sido su historial hasta ese momento, que había aprendido de la historia, buscando mantenerse cohesionado, comenzó a pasar por el mismo proceso de división política que ya había pasado el PRD, y los resultados han sido exactamente los mismos que llevaron a el PRD a ser el partido, de ser el partido más grande a ser un partido minoritario, han llevado ahora al PLD de ser el partido más grande a ser un partido prácticamente minoritario. Es tan minoritario que para las elecciones presidenciales se perfila, según las encuestas, en tercer lugar, por debajo de la Fuerza del Pueblo, el nuevo partido formado por Leonel Fernández, y el PRM, el cual está puntero para estas elecciones. Las personas que son miembros de la Fuerza del Pueblo dicen que su partido va a pasar por el mismo proceso del PRM, que es que el PRM salió del PRD, que era el partido más grande, y ya en su segunda elección ganó las elecciones. Como sabemos, en las primeras elecciones que participó la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández como candidato presidencial, sacó apenas menos de un 5% de los votos, lo cual en una negociación política se acordó decir que sacó más del 5% de los votos junto con el PRD para mantenerlo como partido mayoritario, chupando de la teta del Estado, de los recursos públicos. Pero vean la diferencia, el PRM en su primera elección sacó 29% de los votos como partido nuevo, neonato, y el PLD sacó 29% de los, el 5%, y la Fuerza del Pueblo, es que la Fuerza del Pueblo y el PLD es lo mismo. Y la Fuerza del Pueblo sacó en su primera elección menos del 5% de los votos, pero se le redondeó en alrededor del 5% para hacerlo un partido mayoritario. Ahora el PLD se acerca a su segunda elección presidencial, que son la de este 19 de mayo del año 2024, y ya las encuestadoras dan a Leonel Fernández con un 27% de intención de votos. Es decir, que ni siquiera en su segunda elección
en su segunda participación electoral, la Fuerza del Pueblo está sacando lo que sacó el PRM en su primera participación electoral, aunque hay que decir que la tendencia de la Fuerza del Pueblo es ascendente. Si sumamos que Leonel Fernández como candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo cuenta con 27% de intención de votos y que Abel Martínez cuenta con un entre 15 y 17% de intención de votos, tenemos que la oposición, los más grandes partidos de la oposición, van 27 y 15 son 42 y si sacase 17, 44. Es decir, aún el PLD y la Fuerza del Pueblo, si fuesen unidos, sacarían un techo de 44% de los votos, que está muy por debajo de lo que las encuestas le dicen a Abinader, que tiene un piso de un 52% y un techo de un 60% en intención de votos, según las encuestadoras. Hay murmullos de que el PLD y la Fuerza del Pueblo pudieran asistir unidos de ir a una segunda vuelta electoral. En la primera vuelta ellos van por separado, pero la mala noticia que se le tiene es que todo apunta a que en la República Dominicana no habrá segunda vuelta electoral, porque el pueblo tiene una decisión tomada de que Abinader es el hombre que tiene que ganar las elecciones porque lo ha hecho bien hasta ahora. Los resultados de las elecciones municipales que se celebraron en febrero de este año le han dado un impulso a esa imagen que hay en la cabeza de los votantes dominicanos de que el PRM ganará en la primera vuelta, ya que en las elecciones municipales el PRM sacó más de un 60% de los votos válidos emitidos. Eso concuerda con el techo que le dan las encuestadoras a Abinader para las elecciones presidenciales de alcanzar un máximo de un 60% de los votos, lo cual sería y haría de Abinader el presidente más votado en la historia de la República Dominicana. ¿Qué riesgo encontrará Abinader? ¿Qué desafíos encontrará Abinader para su segundo periodo de gobierno? Bueno, el primer desafío al cual Abinader tendrá que enfrentarse para su segundo periodo de gobierno es tener la fuerza suficiente para rechazar las intenciones de los que lo acompañan de que él haga un cambio en la Constitución que le permita ir a un tercer periodo. Si él se deja convencer de los cantos de sirena de sus acompañantes que van a forzar para que él cambie la Constitución para poder ir a un tercer periodo presidencial, entonces su segundo periodo de gobierno podría terminar bastante mal, ya que la historia en la República Dominicana ha demostrado que los periodos de gobierno es en la segunda vez que un presidente asiste y toma su posición de gobierno, donde todo el proceso de corrupción se desata y los presidentes terminan con muy mala imagen. Si Abinader se mantiene sólido en su intención de cumplir con la Constitución, de que cada presidente tiene que estar máximo 2 veces en el gobierno y luego retirarse para nunca más ser presidente, si él se mantiene fijo en esa posición, yo estoy convencido de que Abinader va a entrar a la historia de la República Dominicana como el presidente mejor valorado de los tiempos de democracia de nuestro país. ¿Qué otro desafío enfrentará Abinader? Bueno, el gobierno dominicano tiene ya que tomar medidas para bajar el endeudamiento público. El endeudamiento público de la República Dominicana se encuentra desbordado.
Ya los pagos de deuda y de intereses por la deuda pública son el mayor renglón del gasto del presupuesto nacional, superando al Ministerio de Educación y a todos los demás ministerios. Solamente en los primeros 2 meses de este 2024 ya el gobierno ha tenido que pagar más de 70.000 millones de pesos por cargas de la deuda pública, más de 70.000 millones de pesos, sí, por cargas de la deuda pública. Esos son 1.000 y pico de millones de dólares. Y simple y llanamente, en 2 meses, eso es demasiado. De esos 1.000 y pico de millones de dólares, de esos más de 70.000 millones de pesos, unos 68.000 millones se han ido solo en pago de intereses. ¿Qué otro reto tendrá que enfrentar Abinader? Bueno, a nivel internacional, ver cómo sigue la situación en Haití, que nos afecta de manera directa, y ver cómo continúa la situación en Ucrania, la cual nos afecta por su influencia en los precios internacionales. A lo interno, Abinader tendrá que decidir si sigue dando impulso a la persecución contra los corruptos o si los corruptos seguirán siendo tratados con guantes de seda, porque eso la población se lo va a tomar bastante mal si no se condena a los corruptos de los pasados gobiernos y a los ministros y miembros del gobierno actual que caigan en actos de corrupción. Eso es lo que yo veo como la situación electoral actual en la República Dominicana. Veremos después que pase el proceso qué tanto de lo que yo he dicho aquí se cumplió, qué no se cumplió, y yo estoy seguro que más del 90% de las cosas que yo he dicho aquí serán así como las he expuesto en este vídeo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.